Estás escuchando una producción de Lowpod. Bienvenidos a un nuevo episodio de Maneja tu dolor, el podcast de Pain Relief en el que hablamos de dolor crónico y en el que queremos ayudar a todas las personas que lo padecen a tener una vida mejor, una vida con menos dolor, más alivio, en la que puedan volver a sonreír. Y queremos ofrecerles sobre todo información sobre esta patología y los diferentes tratamientos que existen para tratarla. Hoy vamos a tener un episodio diferente. Vamos a conocer el testimonio de uno de los pacientes que ha sido tratado en la clínica, que además seguro que puede resultar de mucha ayuda a la gente que pueda estar en su situación o incluso en una situación diferente, pero que se pueda sentir como se ha sentido él. Antes de nada, os recordamos, queridos oyentes, que podéis trasladarnos vuestras dudas sobre dolor crónico para que las resolvamos en este podcast. Podéis escribirnos a contacto@lowpod.es o info@davidabejón.es. Mi nombre es Jorge Molina y hoy nos acompaña Julio Gabra, al que procedo a saludar, que es el paciente que, como decíamos, nos va a contar su testimonio. Pero antes de nada, les saludamos. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes o buenos días, porque no sabemos en qué momento nos van a escuchar los oyentes. Y nada, encantado de estar en este espacio y espero que mi modesto testimonio pueda ayudar a mucha gente a tener otra perspectiva de esta problemática. Muchas gracias por colaborar con nosotros. También nos acompaña una persona que los que hayáis escuchado el resto de episodios conoceréis porque la entrevistamos en el segundo episodio concretamente. Ella es la doctora Eva Monzón Rubio, que desde 2013 ejerce como especialista en tratamiento del dolor en la unidad del dolor del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid, el complejo hospitalario Ruber Juan Bravo y en Quirón Salud San José. Y actualmente es jefa asociada en la unidad del dolor del doctor Abejón. Buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Julio. Primero que nada, quería agradecer a Julio el hecho de colaborar con nosotros, que para nosotros es fundamental que los pacientes puedan ayudarnos a transmitir sus experiencias y para ayudar a otros pacientes como él. Muchas gracias. Gracias, Julio. Si te parece, Julio, podemos empezar por el principio, ¿no? Que nos cuentes, pues bueno, cuál tu caso, porque lo podía contar yo, pero seguro que tú lo vas a explicar muchísimo mejor que yo. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué te sucedía? Bueno, yo tengo antecedentes de haber tenido una operación de cáncer y bueno, tengo un control anual con una serie de pruebas diagnósticas. Y entonces en primavera del 22, en una de estas pruebas periódicas, pues me descubren un hallazgo en la zona pulmonar y debido a mis antecedentes, pues se decide por la cirugía, ¿no? Una vez que termina la cirugía, a mí me queda un dolor neuropático que, bueno, la verdad es que estuvieron intentando desde la unidad de cirugía atacar con distintos fármacos, pero no eran efectivos y era un dolor bastante intenso que no era compatible con llevar una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí es donde me derivan a la unidad del dolor, en el Hospital Universitario Quirón Pozuelo, y es donde entro ya a ser paciente de la doctora Monzón, que bueno, yo entré en su consulta pues con un diagnóstico, bueno, sin diagnóstico quiero decir, y un poco perdido porque no sabían qué tenía ni a qué se debía. Y la doctora me hizo una ocultación y rápidamente detectó de dónde venía el problema. Y ahí fue cuando ya me propuso tratarme en la unidad del dolor y tratarme primero con antiinflamatorios y corticoides y posteriormente con toxinas. No sé si he contado todo demasiado rápido. No, está genial. Si te parece, Eva, nos puedes comentar tú también pues lo que nos decía Julio, ¿no? ¿Cómo fue aquella consulta? ¿Qué le visteis en la exploración? Pues nada, Julio vino con un problema de un dolor postoperatorio después de una cirugía de tórax
en la que él se sentía un poco perdido porque no sabía por qué, después de solucionar un problema que era de bastante gravedad, le había quedado esa sintomatología, ¿no? Que por una parte le limitaba sus actividades de la vida diaria y por otra parte le tenía emocionalmente pues muy agobiado porque no sabes sobre todo lo que te está pasando. Entonces, en esa consulta, por medio de una exploración física, eh, pues pudimos observar que lo que tenía era un síndrome miofascial, que es como, por explicarlo de una forma sencilla, una contractura mantenida de un músculo porque hay una serie de puntos trigger, que son unos puntos en los que se produce una falta de oxígeno al músculo y se crea un dolor crónico mantenido. Entonces, bueno, pues le propusimos tratarle con un bloqueo analgésico, con anestésicos locales y corticoides, como ha explicado él, que dio buen resultado, y como la duración del tratamiento que fue efectivo, pero con una duración limitada, se le propuso tratar con toxina botulínica para poder incrementar la duración de ese beneficio. Y así fue como lo hicimos y yo creo que a Julio le mejoramos y entonces por eso le propusimos pues que nos contara un poquito su experiencia, ¿no? Para ver cómo se había sentido y cuál es el alivio que había obtenido y qué consiguió viniendo a la unidad de dolor. Uh-huh. Es muy interesante lo que comentas y ahora le quería, Julio, volver un poco al principio. Porque como comentabas, el dolor te surgió después de una operación, de una cirugía torácica, y ese dolor te impedía el llevar a cabo actividades en tu vida diaria, emocionalmente te afectó mucho. ¿Cómo lo sentiste? Bueno, es que realmente toda la medicación llegaba a tomar, yo creo que 5 o 6 fármacos diferentes. Con el tiempo me di cuenta y ya me explicaron que no eran válidos para un tipo de dolor como el que yo tenía, que es un dolor calificado de neuropático. Entonces, realmente es frustrante tomarte esa cantidad de fármacos y no tener ningún tipo de alivio, ¿no? Y el dolor es muy persistente, muy intenso y realmente no es un dolor con el que se pueda convivir a medio o largo plazo. Entonces, claro, teniendo en cuenta que cuando ya llegué a la unidad del dolor habían pasado 2, 3 meses desde que me había operado, pues claro, ya llevaba 2, 3 meses de sufrimiento, ¿no? Y bueno, y también un poco lo que decía la doctora, ¿no? También te afecta que cuando vas a un profesional, pues no tenga muy claro a qué se debe ese dolor, ¿no? Entonces eso también es una incertidumbre que unido a la baja calidad por el dolor persistente, pues te afecta bastante, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues cuando es un gran paso entrar con mucha incertidumbre y sin saber qué pasa, y que ya salgas con un diagnóstico y un tratamiento, pues un cambio de 180 grados realmente. Uh-huh. Claro, nos comentabas que estuviste 2, 3 meses consumiendo fármacos que no daban resultado, ¿no? Porque no ayudaban a paliar ese dolor. También entiendo que al ánimo te afectó, ¿no? Como decía Eva, quizás no entendías, ¿no? Cómo habiendo salido una cirugía para resolver un problema, de repente había surgido otro, ¿no? Eso entiendo que también minó tu moral, ¿no? Bueno, al final, yo creo que como todos los seres humanos, funcionamos por expectativas. Entonces, cuando tú te vas a someter a una cirugía que además es mínimamente invasiva, porque me la hice con robótica, con el robot Da Vinci, se supone que es mínimamente invasiva, que es una tecnología que te permite una recuperación acelerada, que se supone que vas a tener una calidad postquirúrgica mucho mayor. Y van pasando las semanas y donde te dijeron que más o menos ibas a estar recuperado en 3, vas por 6, por 7 y no te recuperas, pues claro, cada día que cae después de esas 3 semanas donde se supone que te ibas a recuperar, ¿no? Pues claro, es un palo, ¿no? Porque tú te pones unas metas de volver a tu vida normal. Yo viajo por trabajo, tengo reuniones, soy una persona muy activa, hago deporte y van pasando las semanas, no ves un camino, digamos, unos pasos que se vayan cumpliendo, sino que estás perdido
y pasan las semanas y no se resuelve el tema y claro, eso al final afecta por la incertidumbre y afecta por tu calidad de vida, claro. Claro, te inhabilita y supongo que generará muchísima frustración. Hablemos ya del tratamiento en sí, porque nos comentabas que 2-3 meses después de la operación te derivan a la unidad de dolor, ¿no? Donde tienes la consulta que comentábamos antes con Eva. ¿Durante cuánto tiempo te estuvieron tratando en Pain Relief? Bueno, realmente la doctora me hizo el diagnóstico, yo creo que fue a la semana cuando ya me hicieron la primera infiltración y ahí ya recuperé muchísimo. Ahí funcionó bastante bien, aunque no totalmente. Y ya en cuestión de 10 días bajé bastantes puntos de dolor, con lo cual ya ahí sí había muchos días que podía tener una vida normal. Ahí sí fue un gran cambio. Ahí sí fue un gran cambio. Nos comentabas antes, Evan, a grosso modo en lo que había consistido el tratamiento, que además lo habéis tratado con Botox, ¿no? Con muy buen resultado, como demuestra el testimonio de Julio. No sé si quieres añadir algo más sobre el tratamiento. En fin, el tratamiento es importante, pero aquí en este caso yo creo que también hay que darle el valor que tiene al diagnóstico, ¿no? O sea, si tú haces un buen diagnóstico de una patología que se está convirtiendo en un síndrome de dolor crónico, pues ya aplicas el tratamiento que está indicado y lo normal es que vaya a funcionar, que el paciente vaya a mejorar, con lo cual el paso importante es eso, identificar el problema para poderle dar una solución. Y luego dentro de la solución, en este caso de Julio en concreto, lo que estuvo indicado y que le ha ido mejor ha sido el tratamiento con toxina botulínica, que lo que hace es producir un bloqueo neuromuscular de las fibras, relajar la musculatura de forma prolongada. Entonces el músculo se relaja, empieza a oxigenarse mejor y el círculo vicioso que se produce entre el dolor y la inflamación persistente y la hipoxia de esos puntos trigger, pues se resuelve de alguna manera, de manera que conseguimos mediante estos bloqueos, identificando el músculo, que hoy hacemos en quirófano con control ecográfico, depositar esta sustancia, este fármaco, en la zona donde tenemos la afectación. Y de esta manera pues conseguimos mejorar la sintomatología del paciente. Qué bien explicado, la verdad. Y nos quedamos con eso, ¿no? Que lo crucial aquí es el hacer un buen diagnóstico y luego aplicar el tratamiento que corresponda. Hablabas, Julio, de cómo te sentías, ¿no? Ese gran cambio ya una vez se lleva a cabo la primera infiltración. Tú desde entonces entiendo que la situación tuya es mejor, ¿no? Que antes de visitar la unidad del dolor. ¿Cómo te encuentras? Bueno, la verdad es que durante la toxina, sin quererme meter en temas médicos que yo no controlo, pero bueno, la toxina tiene un periodo de efectividad, tarda unos días en hacer efecto y después depende de cada patología, cada músculo y cada persona, pues tiene un tiempo de actuación. Pero yo, en cuanto pasan los días hasta que empieza el pico de efectividad de la toxina, tengo una vida 100% normal, a nivel de deporte, ningún tipo de dolor, o sea, el tratamiento, por así expresarlo, es efectivo al 100%. Con lo cual, bueno, estoy súper contento. La forma de hacer la infiltración, bueno, aparte de una pequeña molestia, pues es un tratamiento, digamos, muy, muy benévolo con el paciente, con lo cual, bueno, es una ligera molestia un día que tienes que ir a tratarte, pero a cambio de eso tienes, no sé, pues 2-3 meses de normalidad absoluta y nada de dolor, ningún tipo de actividad, ni gesto, ni desarrollo de tu día a día, con lo cual es muy satisfactorio. Sí, además por lo que nos comentas, puedes hacer deporte, haces vida normal, nos decías antes que viajas, ¿no? Por motivos laborales, entiendo que, sí. que después de la aplicación... Sí, perdona. Sí, puedo hacer vida normal, que no significa que mi vida sea normal. Pero sí, tanto en el aspecto profesional como en el personal, en nivel de deporte, hago mucho deporte y no tengo ningún tipo de limitación, vamos.
Ujú. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no? El mejor ejemplo, la mejor imagen que se puede trasladar de lo que es un tratamiento en una unidad del dolor. ¿Qué mensaje le trasladarías, Julio, a otra persona que pueda estar en tu situación? En la situación en la que tú estabas, una persona que quizás tenga, no hace falta que sea por el caso, ¿no? que tú viste tú en concreto, ¿no? Pero quizás una persona eso que tiene un dolor fuerte, persistente, que con soluciones farmacológicas no remite, y que tiene el ánimo tocado. ¿Qué mensaje le trasladarías tú a una persona que se pueda encontrar en esa situación? Bueno, yo creo que al final, cuando tienes este tipo de situaciones, lo que hay que mostrarse, digamos, muy activo con tus médicos, confiar en ellos, consultar con ellos digamos, no dejarte vencer porque parezca que no va a haber una solución, ¿no? Sino seguir consultando a buenos profesionales hasta que des con el diagnóstico adecuado y puedas resolver tu problema, ¿no? Uh-huh. Pero no te quedes con tu dolor. Bueno, me han dicho que ya acaba la operación, esto ya se recuperará y quédate en tu sofá sufriendo. Porque, bueno, yo eso lo hice durante un tiempo y no va a resolver tu problema. Al final tienes que darte cuenta que hay solución para muchísimos problemas y tienes que estar activo para buscarla, para encontrarla. Uh-huh. Hay gente también que comenta, ¿no? Que en ocasiones les da algo de miedo acudir a una unidad del dolor, también que se resisten, ¿no? a tratarse en cierto modo. Antes nos decías tú que con apenas un pinchacito, por así decirlo, ¿no? Una pequeña molestia durante un día, podías hacer vida normal durante 2-3 meses. ¿Qué le dirías tú a esa persona que quizás tenga algo de miedo a acudir a una unidad del dolor, que sea reacia a acudir a sea Pain Relief o cualquier otra? A ver, dar consejos contra los miedos es muy complicado, ¿no? Sí. Porque al final los miedos son de cada uno y son algo muy, muy del instinto de conservación, digamos, ¿no? Pero me cuesta trabajo creer que alguien que esté en el dolor en el que yo estaba, poniendo en una balanza ese dolor continuo y persistente día tras día, con un pequeño pinchazo, me cuesta trabajo creer que alguien a quien le proponga ese tratamiento no vaya a aceptarlo. Creo que es un pago nimio con todo lo que tienes de beneficio. O sea, es que estamos hablando de volver a la normalidad total, sin ningún tipo de contraindicación ni afectación de tu cuerpo con efectos secundarios ni nada. O sea, yo creo que es un tratamiento fantástico. Al final hay que estar abierto a propuestas que te resuelvan tus problemas y no encerrarte en tus miedos, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que tu testimonio es de un valor excepcional, un caso además como el tuyo, en el que eres una persona con una vida activa, deportista, como nos decías, que tiene que viajar por motivos laborales, y como un dolor, además después de una operación, te ha inhabilitado durante unas semanas, unos meses, y gracias al tratamiento, en este caso que se te aplicó el diagnóstico, como decía la doctora Eva Monzón, y el tratamiento que se te aplicó en la clínica, pues has podido recuperar la normalidad en tu vida. Y me parece que es un relato excepcional y un buen ejemplo de lo que puede ayudar la medicina del dolor a los pacientes con dolor crónico. No sé si tanto Eva como Julio queréis añadir algo más a este episodio. Yo por mi parte, solo quería agradecer a Julio que haya colaborado con nosotros de nuevo, porque me parece importantísimo dar testimonio de las experiencias de los pacientes, sobre todo eso, lo que decías tú, para quitar ese miedo que hay un poquito social a acudir a una unidad de dolor, donde muchas veces los pacientes vienen y lo que te transmiten es, yo no sé por qué estoy aquí, si me han mandado a la unidad de dolor debe ser porque ya no hay nada más. Y yo les intento explicar que ir a una unidad de dolor no significa nada más que le vamos a intentar ayudar y que en muchos casos lo vamos a conseguir, claro. O sea, que eso es lo que tiene que quedar un poquito en la imagen popular de lo que es una unidad de tratamiento del dolor, que es una unidad donde intentamos ayudar a las personas. Es un mensaje crucial, ¿no? Que la unidad del dolor se trata de ayudar
al paciente para que trate de recuperar la normalidad dentro de lo que cabe de sus vidas y que al menos no sufran tanto como estaban sufriendo antes de visitar la unidad. Yo creo que es un mensaje crucial que hay que transmitir y que gracias a podcasts como este pues conseguimos pues difundir. Reitero mis agradecimientos, me sumo a los de Eva. Julio, gracias por haber compartido tu testimonio con nosotros aquí en Maneja tu Dolor. Espero que sigas teniendo una vida completamente normal dentro de lo que cabe, ¿no? Que puedas seguir haciendo mucho deporte y viajando por motivos laborales y disfrutando de tu familia y de tu vida personal. Y te agradezco de nuevo pues que hayas estado aquí con nosotros esta tarde. Nada, el placer ha sido mío. Espero que esto ayude. Gracias, Jorge, y sobre todo gracias a la doctora Monzón por los magníficos tratamientos que me hace. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Cada vez son más las marcas que apuestan por el podcast como herramienta de comunicación. Pero, ¿qué ventajas tiene? Con un podcast le hablas al oído a tu cliente, estableciendo una conexión más directa, cercana y emocional. Un espacio de diálogo que crea comunidad. Aumenta también el recuerdo de tu marca y tu credibilidad. En Lowpod te queremos ayudar. Somos una productora que impulsa tu comunicación a través de la palabra. Para más información visita nuestra web lowpod.es o escríbenos a contacto@lowpod.es. Apuesta por el podcast, apuesta por Lowpod.